nos acompaña el profesor Humberto Montero. Él es miembro de UNEP, un gremio educativo que aglutina a 9 diferentes gremios. Don profesor Montero, bienvenido y buenos días. El apoyo de todos estos estamentos. Buenos días, licenciado. Bombero, que feliz Navidad, feliz año para usted y para la licenciada Virna. Feliz año, profesor Montero. Hace un momento hablábamos con el profesor Ábrego y le preguntábamos, bueno, ¿qué nos espera este 25? ¿Y cuál es la conclusión a la cual llegan y cómo califican este año lectivo 2024, recién concluido? Bien, nosotros como miembro del FRENE y de la UNED participamos también de esa primera reunión que hubo con la señora ministra, ya que el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo hay que conversar con los gremios magisteriales. Y se hizo una segunda reunión, pero con acciones, porque habían transcurrido más de 6 meses y no se daba importante ese acercamiento, porque nos preocupa la situación que se ha venido dando en los 6 meses de la ministra Molinar, donde salieron que diploma falso, gente cobrando por fallecido, gente con aumentos salariales antes de salir la administración Cortizo, el tema de las laptops, que nosotros no estamos en desacuerdo, porque es una herramienta, pero hay que primero poner no podemos poner la carreta delante de los bueyes, no podemos hacer eso, porque hay escuelas que no tienen salones de informática y que hay que intervenir primero las aulas de informática para poder dar ese paso de las computadoras. Nosotros no estamos en desacuerdo con ese programa, pero tenemos que hacer las cosas bien. También el tema de los comedores nutricionales, que usted vio que más de 1.000 escuelas entraron en este año y más de 1.000 entran en el 2025. Y nos preocupa que hay escuelas que no tienen los comedores muy en su infraestructura, no hay la capacidad, tienen que tener personas idóneas para la cocina, para manipular alimentos. Y en una escuela que salió en los medios de comunicación, había más de 8 padres de familia prácticamente en esto de manipular los alimentos y no tenían certificado de salud. Esto nos preocupa a nosotros, porque si van a ampliar 1.000 escuelas más, que se le va a dar esa logística nutricional a los estudiantes, hay que poner los comedores en la pila, como se dice, y los comedores, muchas escuelas no la tienen. Otro de los temas que nos preocupa es el seguro de vida de los educadores. La administración pasa de una morosidad de prácticamente 1.5 millones de dólares. Si un docente fallece, los familiares no van a poder cobrar el seguro de ASA. Entonces, esto es uno de los temas que la ministra Molinar debe verlo, además de la vigencia expirada de 30 millones de dólares que se le adeuda en equiparación, licencia de gravidez, 13º, y salario a los docentes. Hay docentes que la ministra Molinar cumplió con el pago de los que entraron en el año 2024, pero todavía falta por pagarle 13º y otras quincenas. Todo esto son los temas que nosotros queremos para el 2025, la infraestructura de los colegios. Se hablaba por parte de algunos de los gremios que se necesita un plan de acción por parte del Ministerio de Educación para ponerle en conjunto tanto Meduca como la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes. Ese plan de acción se tiene elaborado y las expectativas dentro de ese listado que usted acaba de mencionar que se va a presentar, ustedes van a participar el próximo 22 de enero, suponemos, ¿qué van a ustedes a presentar dentro de ese listado o solicitudes para ese plan de acción? Yo estoy más preocupado todavía, porque nosotros sí tenemos una hoja de ruta. En la primera reunión con la ministra, nosotros la escuchamos y no presentamos nuestra hoja de ruta. Yo creo que yo lo dije aquí en este medio, porque estábamos esperando cuál es la hoja de ruta de la ministra de Educación, porque el artículo 19 de la ley orgánica nos dice que nosotros no somos un obstáculo, sino facilitar de que la calidad de la educación mejore en todos estos temas. No conocemos la hoja de ruta de la ministra de Educación, porque es más, el presupuesto que nosotros logramos en las calles para que lograra el 7% y que dejó la administración pasada nosotros no sabemos cuáles son los rubros que la ministra de Educación va a lograr para poder resolver los problemas que yo le he mencionado ya de infraestructura, de laboratorio, porque aquí nos preocupa que se desviaron 500 millones de dólares a otras direcciones del Ministerio de Obras Públicas y del IDAN, como lo hizo la administración pasada, el ministro Alexander, de un plumazo, 200 millones a las juntas comunales
y trastocaron el recurso económico del presupuesto que nosotros hemos logrado. Aquí hay muchas cosas que hay que ver. 13 puntos importantes se le entregó a la ministra de Educación el 13 de noviembre por 26 gremios magisteriales y que el 22 de enero queremos tocar punto por punto para lograr que el año 2025, que inicia el 10 de marzo, la clase del calendario escolar, iniciemos bien, pero no conocemos la hoja de ruta de la ministra. Ojalá nos la presente el 22 de enero, porque verdaderamente nos preocupa, licenciada Correa, licenciada Virna, que todavía la viceministra del viceministro de Infraestructura, creo que es la ingeniera o arquitecta Herrera, que es de la administración pasada, que es la directora de mantenimiento, no la hemos visto salir en ningún medio decir cuál va a ser la intervención estratégica para los colegios que están en mal estado ahora mismo. La Defensoría lo dijo claramente, se lo entregó a la administración pasada y a esta administración le ha dicho hay escuelas que hay que resolver. ¿Cómo cuánto es el listado dentro de lo que se obtuvo problemas o se mantuvo problemas durante el 2024? ¿Cómo cuánto es el listado que quedaron en mal estado y que se prevén que se pueda doblar para el 2025? Son 3.102 escuelas a nivel nacional. Okay. Hay más de 800 escuelas rancho. Y sabemos la situación de las escuelas rancho porque las personas migran de un lugar a otro. Pero la Defensoría dio un informe de más de 290 escuelas en mal estado que tienen que intervenirlas prácticamente. Entonces, nosotros lo que queremos es que la ministra de Educación con la viceministra de Infraestructura, porque el viceministro Ricardo Sánchez de Infraestructura nunca dijo nada. Y aquí hay una situación que nosotros queremos que se resuelva. Es más, la partida del FES, ahora que están los directores regionales titulares, por el amor de Dios, traten de lograr que los directores de escuela tengan su partida porque se han manejado sin partida para ejecución. Y es más, nosotros alzamos nuestra voz ante esta equiparación que hizo la ministra con un decreto, quitándole a 300 escuelas más de $100, a escuelas especiales 150, para equipararlas todas a 60. La noticia fue positiva. No, señor, porque usted está dejando a escuelas que son vulnerables, que necesitan ese dinero. Pero ¿dónde están, profesor Montero, dónde están estas 290 escuelas? Bueno, en el informe que presentó la Defensoría es a nivel nacional. Creo que esa información yo la tenía, se me escapa ahora mismo, porque él la presentó en una reunión de mesa bilateral que tuvimos nosotros con la ministra Marúa. Él presentó el informe y todavía, en ese momento de la reunión, la ministra Marúa no le pudo responder. Porque, ojalá que si son 290 escuelas, son más o menos el 10% de las escuelas. Es decir, que es una cifra manejable dentro correcto, de todo el pero todavía que sí, que debería ser manejable, sí. Sí, correcto. La Defensoría hizo a nivel nacional, hizo recorridos en algunas escuelas, no solamente en Panamá, en todas las provincias, en todas las regiones. Pero nosotros creemos de que, no quiero engañar con la data, pero yo creo que hay más escuelas que tienen situaciones de la falta de laboratorio de insumos, las escuelas vocacionales, que estamos alzando nuestra voz para que las escuelas, los IPT, que es una formación buena para nuestros estudiantes, se le den los insumos, los materiales, los equipamientos. Es por ello, licenciado Correa, licenciada Virna, que este 22 de enero, ojalá la ministra escuche los 13 puntos que los gremios magisteriales ya le entregamos este importante documento a la ministra y lo podamos resolver poco a poco, de manera, de repente no todo, pero de manera progresiva. Profesor Montero, es decir, ¿y qué va a dar los gremios docentes a cambio? Es decir, mejora académica, ¿qué planes tienen para que obviamente se recupere el desastre que fue el quinquenio pasado? 2 años de encierro, el 22 con un mes fuera, el 23 con ese carnaval que se formó a fin de año, el 24 con cambio de administración. Es decir, ¿qué se está proponiendo para que haya una mejora académica en lo que ustedes le están brindando a los estudiantes? Correcto, mire, el sector docente tiene la disponibilidad, como yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones a usted, tenemos la disponibilidad porque la dirección de perfeccionamiento, nosotros los docentes, tenemos que capacitarnos a veces afuera, porque vamos a ver cómo va a trabajar la dirección de perfeccionamiento ahora con esta administración para resolver lo que son las capacitaciones que necesitamos los docentes, no solamente la herramienta tecnológica, necesitamos también
capacitaciones en el área de la científica, español, en el área matemática, la geometría, la aritmética, para poder que esa enseñanza, ese proceso llegue a nuestros estudiantes. Pero profesor, es que ya escuchamos quizás lo que usted señala reiterativo desde hace años. Y al final, en diciembre, nos estamos lamentando siempre por la cantidad de estudiantes que se quedan de año, la cantidad de estudiantes que tienen que ir a ese proceso de rehabilitación. Y peor aún, en las mismas materias, español, matemática, ¿cuál era la otra, Fernando? Español, matemática, ciencia. Entonces, y peor aún, hasta educación física. ¿En qué se está fallando? Correcto. ¿En qué se está fallando? Porque hablamos, no, tenemos, la educación está fallando en tal sector, que si los centros educativos están dañados, pero al final los estudiantes no están saliendo bien capacitados de las escuelas. Y prueba de ello es cuando van a hacer su prueba en la universidad. Licenciada, le digo algo y le respondo, mire, aquí hay disponibilidad de los docentes. También el estudiante de premedia y media tiene su responsabilidad y el padre de familia, porque ahora está la escuela para padres, donde está involucrándose, y ese programa yo lo aplaudo, porque estamos involucrando al padre de familia, porque prácticamente dejan el chico en la escuela como si fuera una guardería y se despegan, se desconectan de ellos, y no puede ser. Cada uno tiene su responsabilidad, y yo creo que nosotros la tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Nosotros tenemos la disponibilidad, pero que también la tenga el padre de familia y el estudiante. Mire, ahora mismo usted habló de la preinscripción. Ellos comienzan el 3 de enero al 14 de febrero, que se quedaron en unas 2, 3 asignaturas. Estos estudiantes que prácticamente tienen que poner en su parte, porque nosotros, créame, y magnífico fuera que los estudiantes que salen de sexto grado, que no es una básica que continúa la premedia, se le dé esa tutoría para reforzar las áreas científicas que necesita el estudiante. Profesor, me informan que lo que hizo la Defensoría del Pueblo fue un muestreo. Sí, no fue una investigación a todas las escuelas, a las 3.500 escuelas de todo el país. Correcto. Sí, no sabemos ni siquiera si es cierto esto. Fue en una reunión que hubo de mesa bilateral. Nosotros manifestamos al viceministro de Infraestructura en su momento, Sánchez, y a la ministra Maruja, el tema de los colegios, porque los dirigentes magisteriales tenemos compañeros en capítulo y en escuela a nivel nacional. Y ellos se llevaron ese informe, hicieron un plan piloto a algunas escuelas porque no podían ir a SODA, pero ese informe todavía no le han respondido de esas 290 escuelas. Oiga, todavía. No lo ha resuelto, pero también hay algo que me llama la atención, ahora que se está discutiendo el tema de las jubilaciones. ¿Cuántos profesores jubilados hay dentro del sistema? Bueno, yo calculo que hay unos 14.000 docentes. 14.000 de 54.000 más o menos. Correcto. Una cifra alta, bastante alta. Bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo está? Nos da esa facultad, ¿no? Así que yo creo que el docente, miren, yo quiero hablar sobre ese tema. El docente que de repente tiene una situación de enfermedad, el Ministerio de Educación es nuestro jefe. Ellos tienen que reevaluar esa situación. Si el docente ya no da más, ya el docente quien tiene que tomar la decisión, y bueno, por situaciones de enfermedad, todo aquello, ya el Ministerio de Educación tiene que hablar con el educador, pero en este caso, ¿qué ocurre para entender, profesor? Porque vemos que en el sistema, en el área pública, existen muchos jubilados trabajando y dicen, no, lo que pasa es que la jubilación mía es muy baja y tengo que seguir trabajando. En el caso de los docentes, ¿se jubilan con una jubilación tan baja que deben seguir en el sistema o es porque no existe quien los reemplace? No. Es que el docente no cobra nada, prácticamente. Nosotros siempre lo hemos dicho, prácticamente se han jubilado. Los que están jubilados ahora mismo se fueron sin nada porque no le reconocen los $900 que se dieron. No, ya estaban jubilados, eso no se lo reconoce. Y están por un salario mínimo, prácticamente $600 mensuales. Hay docentes en nuestro colegio que no cobran nada y se han tenido que mantener porque la calidad de vida ha desmejorado en el educador panameño. Así que mientras esté la ley... Profesor, que ustedes tienen tal vez uno de los salarios mínimos más altos de todo el país. Sí, por eso le preguntaba, porque se nos hace difícil pensar de que si la ley no los protege para que tengan
una jubilación acorde con lo que han brindado y lo que establece la ley que rige la parte de los docentes. Adicional del PRA. Bueno, Sí. yo soy muy respetuoso de nuestros compañeros educadores y los que yo conozco que están jubilados todavía dan la milla extra. Y bueno, que sigan trabajando hasta que Dios lo permita. Bueno, es que el problema de eso, profesor, es cómo se adecúan estas personas y cuál es su resistencia a las nuevas metodologías de enseñanza Sí. y los nuevos planes de estudio, porque el problema, que es algo que también se da en las universidades, es que son gente que tiene esa resistencia al cambio. A eso voy. Y le digo, licenciado Correa, se cuestiona al docente de escuelas, de los colegios oficiales, pero a las universidades no las cuestionan. Yo no escucho que las universidades no las cuestionan. ¿Ah? Y en la universidad Oiga, hay aquí hemos tenido cantidades de una docentes campaña que, Dios mío, constante de los desastres que han imagínese. pasado en las universidades Muchísimo. estatales. Es decir, aquí no hemos dejado de Motivo hablar de vergüenza de lo que ha actualmente. pasado en UNACHI, de lo que ha Sí. pasado en la autoridad, en la Pero Universidad imagínese, Marítima, esa lo que pasa señora en UDELAS. Imagínense esa señora Unachi. No, pero yo creo que el educador panameño está comprometido, licenciado, y lo que esperamos es que el año 2025 logremos estos 13 puntos. Y yo creo que va a haber esperanza en que la educación del país mejore, siempre y cuando la ministra Molinar sea un poco empática, haya esa empatía con los gremios magisteriales, porque vuelvo y repito, se tuvo que hacer una acción para poder que nos atendiera. No, y lo que más quieren los padres de familia, en todo caso también, profesor, es que esas discusiones sean sentados en una mesa, no en las calles, no perdiendo clases en el 2025. Ya Bueno, se han perdido nosotros, demasiadas clases en los 2 años, Sí, sí, en los 5 años definitivamente. anteriores. Eso sería lo importante y lo relevante. Ojalá sea así. Y ojalá que el 22 de enero, que hay esa reunión con los sectores magisteriales y la ministra de Educación y su equipo, se logre aterrizar en los puntos importantes y queremos escuchar, vuelvo y repito, la hoja de ruta de la ministra de Educación. Y sobre todo lo que nosotros también queremos saber es que hay un compromiso de lado y lado. Es decir, así como ustedes quieren escuchar ese compromiso en el Ministerio de Educación, la sociedad quiere escuchar ese compromiso por parte de los docentes a que sea un año donde se dicten clases normalmente, es decir, que ustedes no tienen por qué estar peleando cosas extracurriculares, cerrando vías y sobre todo perdiendo clases, porque esos son días que se pierden Mire, y licenciado, no regresan más No nunca. se Ahí está el recupera. resultado del Le- mes le que se digo perdió algo, en el mire. 22, de los 6 semanas que se perdieron en el 23, y amén de lo que fue las clases virtuales, que fueron un verdadero desastre, de lado y lado. correcto. Mire, se dice tanto de que el tema del docente siempre es salario. Aquí nosotros lo que sí estamos tratando de que se mejore la calidad de la educación, se mejoren las condiciones de la escuela, la infraestructura, ese alimento nutricional para los estudiantes, esa partida del PESE que se necesita para los colegios. Mire lo que estamos buscando, que el presupuesto se utilice bien para que mejore la situación de crisis que tiene el sistema educativo, porque viene de arrastre. Yo no puedo señalar de la ministra Molinar, no, esto viene de arrastre y que haya compromiso de las partes. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, ojalá la cosa camine, profesor Montero, porque ya le digo, ¿Cómo no? la educación panameña ha sido últimamente el gran lastre para que Panamá traiga empresas transnacionales, para que se logren esos puestos de trabajo bien remunerados que todos ansiamos. Pues, y en la parte educativa cada vez tiene un peso mayor en negativo, para que se dé esa atracción de inversiones. Bueno, ojalá me quedo con esas palabras suyas de la licenciada Virna y el compromiso, créame que el sector magisterial, el sector docente tendrá siempre la disponibilidad, siempre y cuando la señora ministra de Educación, Molinar, no cierre las puertas. Siempre el diálogo es lo importante. Yo me quedo con las palabras de Monseñor Ulloa. El diálogo siempre es importante, no se debe cerrar las puertas. Y si hay ese diálogo, créame que nosotros va a ser esperanzador este año 2025, que inicia el 10 de marzo, primero Dios. Bueno, ojalá así sea. Gracias. Gracias, Profesor profesor. Montero, y feliz año a usted. Feliz año a todo mi país. Feliz A año. usted Gracias. también. Así es, el profesor Humberto Montero, el dirigente docente de la UNEP, y que está hablando con nosotros hoy de ese año lectivo 2024 y lo que nos espera Expectativa. en este año Ujú. 2025.